Continuamos en la explanada, ya hemos despedido a las chicas del Conservatorio Vicente Lillo y vamos a seguir hablando de algo artístico, pero en este caso no la danza, sino la literatura, más concretamente este breve ensayo que tengo entre mis manos y se llama Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar. Yo creo que el título ya es muy positivo y llama la atención porque, claro, nadie quiere, en principio, ser engañado. Y breve porque es breve, aunque tiene muchas ideas y vamos a desmenuzarlas aquí con su propio autor que ha venido a visitarnos a la explanada. Alonso Barán, buenas noches. Buenas noches. Un libro breve pero cargado de muchas ideas, ¿no? Que en apariencia podía ser fácil, de fácil consumo, pero hay que leerlo y hay que reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, ¿no? Hombre, lógicamente se trata de que tienes que reflexionar porque es un ensayo que está orientado a que puedas pensar con libertad, ¿no? Entonces hay muchas ideas en un formato breve porque, bueno, yo cuando estudié filosofía pues me tenía que estudiar pues unas chapas de cientos de páginas que decía, bueno, esto se puede resumir, el grano es esto en concreto, ¿no? Entonces pues la idea era precisamente esa, ofrecer lo que es más importante para que alguien pueda, en una lectura rápida, formarse un pensamiento crítico, sin tener que estudiar una carrera durante 5 años, por ejemplo. Claro, sí que es verdad que la filosofía, yo creo que peca, bueno, en mi caso creo que no es positivo, que para decir una idea que se puede resumir en una frase, utilicen pues párrafos y párrafos cuando no temas enteros de palabras. Sí, de galimatías en muchas ocasiones. Sí, efectivamente. A mí... Pero esto es por algo, esto es por una arrogancia de los filósofos, de decir, bueno, que se sepa, que se vea que yo sé manejar el vocabulario, que tengo aquí un acervo léxico. No, muchas veces es que es un vocabulario que es filosófico, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes utilizar palabras como fenomenología, y entonces, pues claro, así a un profano pues le puede resultar pues un poco abstruso o peregrino, ¿no? En cambio, pues la fenomenología, pues dices, es la ciencia que estudia cómo aparecen los fenómenos a la conciencia. Vale, fenomenología, ¿no? Entonces, claro, yo pues, intento que no sea así. El problema que tiene la filosofía es precisamente que no se escribe filosofía para filósofos, se escribe filosofía para que cualquiera pueda entenderlo, y es que si no, no es de ninguna utilidad, ¿no? Entonces, por eso la motivación era que fuese accesible, que fuese corto, que sea ameno, que tenga un vocabulario que alguien cuando lo lea diga, pues me está hablando a mí, no está hablando a sí mismo, ¿no? Pues es por eso. Este ensayo, Libre Pensamiento, como su propio título indica, es pues, reflexiones que has tenido tú, por tu formación, evidentemente como filósofo, sobre cómo actúan en este caso los mecanismos de los políticos, de los gobernantes, en nosotros, en la ciudadanía, y cómo intentar que a través de estas reflexiones, de estas teorías, podamos desactivarlos en algún punto y no caigamos tan fácilmente en la manipulación, ¿no? Lógicamente. El problema está en que todos los mecanismos de manipulación que se utilizan son intrínsecos al ser humano. O sea, no es que hagan algo desde fuera y te manipulan como si fueses un títere. No, tú tienes unas emociones, la mente humana está prefigurada de determinada manera, entonces tocas esos resortes y es como que pues me han manipulado sin darme cuenta. Pongo un ejemplo. Siempre se dice que se utilizan las emociones para manipular. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que te tocan determinadas emociones, tú ya no razonas. Entonces, ¿cuáles son las emociones más básicas? El odio, la ira, el amor, el anhelo, el miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, bueno, pues si yo hago un discurso que lo fomento en la ira, la gente iracunda no va a pensar que les puedo estar engañando, o la gente en el miedo, pues no van a pensar. Entonces, todos utilizan los mismos mecanismos, que es algo muy sencillo, los tenemos dentro de nuestro propio cuerpo y son procesos psicosociales, como por ejemplo pues estar en un grupo, no piensas igual que cuando estás en soledad. Entonces tú, por ejemplo, vas a un mitin político, estás en un grupo y por estar, el mero hecho de estar en un grupo, como el ser humano es un ser grupal, es un animal social, pues se desactivan, digamos, los mecanismos que tienes cuando estás este recelo, ¿no? Efectivamente, entonces sabes cómo. Bueno, estoy dentro de un grupo, hay solidaridad, sientes que toda la masa no puede estar equivocada, que se diluye tu responsabilidad al estar dentro de un grupo, entonces escuchas una soflama política y eso entra como un cuchillo en tu mente, ¿no? Entonces por eso digo que son técnicas que obviamente la gente, o sea, son mecanismos que la gente no conoce, pero que si los conoces y eres consciente de eso, dices, bueno, es que ahora mismo soy una víctima por determinadas emociones que estoy sintiendo o por determinados mecanismos psicosociales que hacen que yo pueda ser fácilmente manipulado, entre otras cosas, ¿no?
Este libro te lo han inspirado los partidos políticos emergentes, los movimientos sociales que estamos viviendo en la actualidad, este ambiente generalizado de inquietud, también de indignación, ¿o qué es lo que te ha inspirado a publicar este ensayo? Realmente yo mantengo una posición muy alejada, ¿no? Lógicamente pues soy filósofo, entonces pues no... Sí, lo que veía es que lo que me ha inspirado es la situación la situación política de la España actual, ¿no? O sea, vivimos es lógico y es obvio que vivimos una situación política que es novedosa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veía que cada uno tira de su bando, ¿no? Es decir, los partidos políticos todos utilizan los mismos tipos de tretas y intentan captar en la confusión ideológica que vive el ciudadano hoy. Intentan captar con sus tretas, intentan captar ese voto, ¿no? Entonces, no en concreto me han inspirado unos u otros, sino la situación política que se vive en general, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues doy un repaso a todas no todas las ideologías, ¿no? Sino lo que hago es que muestro como que son las mismas técnicas, porque son nuestras, están dentro del ser humano, y cómo las se puede utilizar de un lado o de otro, ni más ni menos. Has comentado, bueno, en el libro hay algo que me llama la atención y que además es muy propio comentarlo aquí, y es que cómo los medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, pues hacen que la sociedad tenga una opinión formada sobre cuánto debe indignarse, qué temas son los importantes, en fin, determinan un poco el criterio, ¿no?, de la ciudadanía. Y uno de los factores que tú indicas que es determinante es que las personas la televisión la tienen en sus hogares, en su zona de confort, donde no se opone resistencia, estás tranquilamente, y entonces tú estás en tu sofá, ves la tele y como estás tranquilo, tienes todas las barreras bajas, y entonces la información te llega sin ningún filtro. Esto con las redes sociales realmente se ha roto, aunque también hablas de redes sociales y además lo haces para resaltar que, claro, que es peor, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, ya no en nuestra casa, podemos recibir noticias del político de turno y tal, pero también podemos recibir noticias de gente independiente, de noticias de varios medios de comunicación que son con ideas un poco antagónicas. Entonces, ¿qué valoración haces de las redes sociales en cuanto al mundo de la comunicación? Bueno, hay una cosa que está clarísima, que es que las redes sociales han democratizado el mundo de la comunicación. Cualquiera tiene una voz y antes el ciudadano no la tenía, y ahora cualquiera tiene un blog o tiene la blog, o sea, es una red social, o tiene también tienes Twitter, tienes Facebook, y eso te permite expresar tus opiniones cuando antes no podías. Eso es algo muy positivo. Ojo, esto tiene una contrapartida en la vida, ¿no? Entonces llegas y dices, bueno, alguien suelta un eslogan político y tú te lo llevas, y ojo, ya no solo la zona de confort, ya no es tu casa, es que tu móvil es algo íntimo, es algo, tú le pones tus sí, lo personalizas. Lo personalizas, entonces es algo con el que tú te estás relacionando con tus amigos, con tu trabajo, con todo. Tienes una máquina que te llevas a todas partes y que es algo íntimo tuyo. Entonces, en cualquier momento tú antes decías, bueno, voy a ver la televisión en mi salón, ¿no? Un rato, bien, pues sé que estoy en mi salón, efectivamente pues se le activan los resortes psicológicos de que no tienes ansiedad y entra el mensaje directamente, bien. Ahora estoy en cualquier parte, no he visto el mensaje que me han transmitido por televisión, voy en el metro y lo veo, ¿no? Con lo cual las ideas de otros las llevas siempre contigo. Es decir, yo considero que con los teléfonos móviles somos como cyborg, ¿de acuerdo? Es decir, un cyborg no es nada más que un humano al que se le ha hecho una mejora tecnológica. Bien, entonces, somos cyborg, no lo han inculcado por suerte todavía, ¿no? Pero tienes una mejora tecnológica, ¿por qué? Porque tienes acceso a información constante, a una memoria que es Google, a comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, te llevas las ideas de otros, ¿de acuerdo? Como si fuesen tuyas, porque las llevas encima. Entonces, el problema está en que las tienes siempre presentes. Puedes no tener un descanso para reflexionar. Voy en el metro, veo ideas que, pues tengo razón, salgo del metro, pero ya te has quedado con la idea y ya no lo reflexionas, ¿no? Entonces, pero esto es imposible erradicarlo. Quiero decir, que no te puedes impermeabilizar a todo esto, ¿o sí? Hombre, se puede intentar. El problema está en que si tú sabes que esas cosas ocurren, pues tú puedes tener un pensamiento crítico. Vamos a ver, el problema está en que... Sí, pero siempre va a haber alguien que piense como tú. Sí, me parece perfecto que todo el mundo... O sea, el pensamiento crítico ya es parte de la manipulación, incluso, si me apuras. Sí, pero si el pensamiento crítico es parte de la manipulación, bueno, dependiendo de cómo lo veamos, es decir,
Si tú me dices, no, tienes que ser crítico porque lo que te están contando es mera información manipulada, no te estás siendo crítico, estás siendo reaccionario. Es decir, ante esto que te estoy diciendo yo, que es manipulado, tú estás siendo reaccionario. No, ser crítico tienes que pensar con creatividad. Entonces dice, yo te estoy diciendo que tienes que ser crítico con esto que te estoy contando. No, usted me está pidiendo que sea reaccionario, no que sea creativo. Si yo tengo un conocimiento, ¿no?, yo puedo saber si usted lo que me está diciendo con lo que tengo que ser crítico es otra forma de manipulación. Claro. Entonces, a eso me refiero, que el conocimiento es poder. O sea, todas las sociedades han intentado que el conocimiento no llegue a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque les da poder. Desde la Edad Media la gente era analfabeta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Por qué eran analfabetos? El que no lee libros no me puede disputar el poder porque no tiene el mismo conocimiento yo de estrategia, de la iglesia, de todo. En nuestra sociedad, que todo el mundo puede tener una carrera, ¿en qué se basa el analfabetismo? En que no conozcas determinados conocimientos que a mí me permiten, pues, decirte cómo tienes que pensar, ni más ni menos. Entonces, por eso digo, cuando alguien dice, no, es que tienes que ser crítico con esto, me estás pidiendo ser reaccionario, y la reacción, me da igual que sea hacia una parte o hacia otra, no es ni mucho menos una conciencia crítica, es una conciencia reaccionaria. Y además ahora en las redes sociales yo creo que se han erigido nuevos líderes de opinión, que el líder de opinión es un concepto también que podría encajar en este tema de cómo direccionar la opinión de la gente, y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo puede mostrarla, y oye, hay gente que se adhiere a ella o no, creo que todo el mundo ahora ya tenemos la posibilidad, como tú bien dices, se ha democratizado la posibilidad de que nuestra opinión, oye, sea leída por alguien. Te hace sentir importante también, que esto es otro elemento, esto es otro elemento a tener en cuenta, pero yo creo que en términos generales no nos incapacita estar tan comunicados. No, ni mucho menos. Yo no digo que estar comunicados nos incapacite. Yo lo que digo es que el problema que tiene el estar comunicado y no tener unos conocimientos que te permitan evaluar la información de una forma correcta es que te inyectan una opinión y no es tuya. O sea, estás en casa y de repente ves que alguien sale por televisión y te dice, ha ocurrido esto en la sociedad y la visión que yo doy es esta. Y tú dices, esta es la visión que yo tengo que tener. Y ese es el problema que tienen los medios de comunicación, ¿no?, que te dicen, te dan una visión, una opinión, que si tú no puedes contrastarla, no tienes conocimientos para contrastarla, y dices, bueno, me está dando su opinión. O sea, no me está dando una visión de la realidad. Como tengo acceso a la realidad a través de redes sociales o a través de la televisión, ¿qué ocurre? Que lo que te sale por ahí, pues muchas veces le das veracidad. Y dices, bueno, puedo evaluarlo porque, bueno, yo sé que existen determinados mecanismos, me está dando su opinión y a mí su opinión, pues claro, la respeto mucho, pero yo tengo la mía propia que he creado y que puedo evaluar, ¿no? Entonces, el problema que yo veo de la información es que no se trata de información, no se trata de estar informado, se trata de estar formado. Es decir, que es una cosa que es diferente, ¿no? O sea, no, yo es que me informo a través de las redes sociales o a través de la televisión y ya me formo una opinión. Bueno, un poco de conocimiento no será información, será formación y con la que contrasta una información. Bueno, pues yo voy a dar una opinión, que es que hay que leer este libro, y esto está ampliamente contrastado, porque este libro tiene, bueno, pues nos ayuda a desactivar, como bien nos ha dicho Alonso, por ciertos mecanismos de manipulación. Vamos a seguir hablando porque hablas de demagogia, hablas de, en fin, de cómo nuestros recursos también nos hacen tender hacia una ideología u otra, que esto también te lo quiero comentar, porque tú explicas aquí una teoría que es que la gente que se ha criado en un ambiente con pocos recursos y que pertenece a este grupo no se siente tan identificada con el sistema, el sistema imperante. Sin embargo, la gente que viene de una posición acomodada acepta de mejor grado, pues, el ambiente, el sistema en el que está y no se rebela ante él porque está en una posición cómoda. Yo creo que esto también ha ido cambiando, ¿no? ¿No crees que muchos bueno, ya no te digo líderes políticos que vemos en la tele, de personas que manifiestan su opinión contraria al sistema porque están viendo una serie de cosas que les chirrían, no necesariamente vienen de familias o de ambientes con pocos recursos? No, pero no, yo no me refiero a que sean familias con pocos recursos, es decir, o sea, me da igual, o sea, lo que te refieres se llama teoría de justificación del sistema, que es no es una teoría mía, es una teoría que creo que es de Bunge, si no recuerdo mal, que es una teoría psicosocial, ¿no?, que se ha basado, pues, en datos y en una observación
experimental. Entonces lo que dicen que es que nosotros tenemos, psicológicamente, el ser humano tiene tres necesidades, que es sentirse valioso, sentirse formar parte de un grupo que es valioso y sentir que forma parte de un sistema que es justo. Entonces, si tú formas parte de una clase social o de un ambiente que no te están yendo las cosas bien, se produce una disrupción psicológica. Entonces tú no puedes aceptar que no formas, porque es tu necesidad, no soy valioso, no formo parte de un grupo que es valioso y mi sistema no es justo. Entonces, ¿qué pasa? Rechazas el sistema, pero porque es un hecho psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo que sea gente que tenga pocos recursos, no, puede ser en un otro sistema que sea marxista, y dices, yo no estoy formando parte del sistema que se beneficia de la intervención estatal, soy una persona que no está recibiendo eso y yo pues, no acepto este sistema. ¿Por qué? Pues porque tengo otras ideas, yo no me siento parte de un grupo valioso, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de una cuestión social, sino que es una cuestión psicológica. Entonces, el tema está que si formas de un sistema que hace que tus necesidades humanas, formas parte de un sistema que hace que esas necesidades humanas se vean contradichas, pues no aceptas el sistema, ni mucho menos. Entonces, pues... Bueno, yo insisto en que hay gente muy integrada en su sistema, la socialdemocracia, que es lo que estaríamos ahora, que bueno, que ve cosas que igual no le afectan a él personalmente. Esa es la idea de política, no para ti, sino para el resto de la ciudadanía. Ve cosas que no le afectan de manera personal y ya te digo, se siente totalmente integrado, valorado y demás, pero piensa y lucha por Claro, cambiar la situación de los otros. Claro, pero bueno, eso es porque piensan que es un sistema que no es justo. Entonces esa necesidad que piensan que, ¿ves? No forman parte de un sistema que es justo. El que forma parte de un sistema que es justo, pongo un ejemplo, nosotros vivimos no en un sistema socialdemócrata, sino en un sistema liberal. Entonces, nosotros vivimos en el liberalismo, pero porque la convención es neoliberal. La socialdemocracia realmente viene desde Engels, ha habido una suavización, ¿no? Entonces, nosotros ahora vivimos un sistema que es liberal, ¿no? Que se basa en la libertad individual y tal. En otros sistemas en los que se premia más la igualdad antes que la libertad individual, el que está a favor más de la libertad individual piensa que vive en un sistema que no es justo. Pongamos un ejemplo, si tú vives en China, ¿no? Dice aquí todos iguales, porque lo digo yo, y bien, el que piensa, oiga, yo creo que la gente tiene que tener derechos libertad individual, tiene que tener derechos individuales, tiene que poder evolucionar socialmente de tal forma, yo no me siento justo por ser iguales todos en esto. Dicen, ya, pues a eso me refiero, ¿no? Que no se trata solo de que haya alguien que crea que porque me siento mal conmigo mismo, sino porque veo en un sistema que no están permitiendo que la gente desarrolle sus libertades individuales o que desarrolle un sistema más igualitario, porque vivimos en un sistema neoliberal que se primera es la iniciativa en lo económico. Hay otros claro. Hay otras cuestiones que no son estrictamente neoliberales. Efectivamente. El neoliberalismo tiene una base del liberalismo, o sea, el neoliberalismo es como se basa en el liberalismo clásico, ¿no? Entonces el sistema global es neoliberal, entonces sí que hay partes en las que se utiliza más el neoliberalismo para la economía y otras partes que se utiliza más el liberalismo social, ¿no? Porque la base del liberalismo social dice, sí, individualismo, pero ojo, el ser humano es un ser individual porque hay una sociedad que le sustenta. Ajá. Entonces no solo uno me consigue lo que se propone por sí mismo, perdón, si tú tienes una sociedad que te da una educación, que te da una sanidad, que te da una seguridad, tú no consigues absolutamente nada porque es un animal social, ¿no? Además, este libro nos va a venir muy bien para las próximas elecciones del 26J. Oye, igual, pues a la gente le interesa saber, igual hay algún indeciso, porque es que también lo del voto aquí, las tendencias a la hora de votar también son dignas de estudio, pero esto ya otro día te vienes y lo vamos desgranando porque hay mucho. De momento, tenemos aquí este libro, hemos comentado algunas ideas, no todas, porque como ya digo, hay un montón, pero bueno, muchas gracias, Alonso, por habernos visitado en la explanada. Y ustedes ya saben, libre pensamiento, si quieren saber cómo podemos ser manipulados e intentar solucionarlo, porque esto es otra idea que me surge, el hecho de conocer algo no implica que tú puedas desactivarlo, no sé hasta qué punto puedes controlar ciertas cosas. Yo sé qué pasa, creo que es que el problema que tiene, yo considero que para poder controlar las cosas tienes que ser una persona un poco rebelde, es decir, una revolución no es nada más que algo que da una vuelta y llega al mismo punto, es una revolución, o sea, una revolución de un cigüeñal, ¿no? de un pistón, es lo mismo. Entonces, si tú eres alguien, digamos, tienes rebelde, eso te implica tensión, entonces dices, bueno, yo tengo estos conocimientos y van a estar constantemente intentando pues manipularme o direccionar mi pensamiento. Si me dejo llevar, pues al final acabas entrando, pero en cambio dice, no. Hay que poner resistencia. Claro, hay que decir, oiga, mire, pues una resistencia, yo tengo mis conocimientos y sé que
ellos quieren cualquier persona, pero ya no solo los políticos, sino es que en la misma sociedad siempre está el que intenta pues engañarte, el que pues igual que usted lo hace directamente in situ, ¿no? Cuando va a hacer una transacción económica, pues también lo puede hacer. Cuando me está intentando vender una ideología o me está intentando captar mi voto, que es lo que quieren, pues sé que me van a intentar engañar, entonces pues me rebelo, tengo cierta tensión y no me dejo llevar a ver qué pasa, porque bueno, la laxitud... Un pensamiento crítico, que se suele decir, tener pensamiento crítico. Tener pensamiento, con eso ya... Con eso ya se sobra. Bueno, pues lo dicho, si quieren cultivar su pensamiento crítico, que es importantísimo en la sociedad en la que vivimos, este libro, Libre Pensamiento, que seguro que les aporta luz y bueno, ya no de cara a las elecciones, pero de cara a todos los ámbitos de su vida les puede servir. Nosotros lo dejamos por hoy, ya saben, mañana viernes no tenemos explanada y además, como es veranito, pues el lunes además cambiamos de ubicación, nos vamos a ir a tomar el aire fresco, así que les espero el lunes a las 8, ya saben que estaremos aquí en Alacantí TV, pasen un fin de semana, les dejo con mi compañera de Info Alacantí y disfruten.